¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Se andan buscando la mejor sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza 100% disimulado y 100% anti-ban para sus cuentas principales? Los invito a que miren el video completo que les estaré enseñando a cómo activar la mejor sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza 100% anti-ban. Este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente son mejoras táctiles que te ayudan a generar más porcentaje de disparos a la cabeza 100% disimulado. Esto no modifica el juego, no modifica el motor ni nada por el estilo, solamente ajusta la sensibilidad de sus dispositivos iPhone. Y antes de empezar con el video, los invito a que dejen su hermoso me gusta. Si este video supera la meta de 200 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones VIP para dar todos los tiros a la cabeza. También te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste, que me ayudes a llegar a la nueva meta que serían 15.000 suscriptores. También te invito a que comentes en qué dispositivo de iPhone juegas y en qué país vives. Así yo traigo futuros DNS específicos para esos países. Lo estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, sin más nada que decirles, empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es entrar al comentario fijado que estarán los links de descargas totalmente directos. Les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un link mediante Mediafire totalmente directo. Ustedes solamente deben entrar al link, darle donde dicen descargar y aquí se les descargará el archivo en su celular. Como segunda opción les voy a dejar un grupo de Telegram que estarán los archivos subidos totalmente directos. Ustedes solamente deben unirse al grupo, descargar los archivos, presionar alguno de los archivos, darle en compartir y en guardar. Recuerda bien que aquí siempre los archivos DNS como los comandos deben ir en el apartado de iPhone. Así ustedes a la hora de instalarlos no tengan ningún problema. Porque a veces cuando ustedes tienen los DNS dentro de la carpeta de iCloud Drive, los DNS en vez de instalarlos se les abre como un archivo XML y no pueden ser instalados. Así que ya saben, para no tener errores, ustedes guarden los archivos en el apartado de iPhone. Y si ustedes descargaron los archivos mediante Mediafire, les dejará un archivo .zip. A este archivo también debemos moverlo al apartado de iPhone. Solamente lo debemos presionar, darle en transferir y aquí lo movemos a iPhone. Una vez hecho eso, descomprimimos el archivo .zip, nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estará el DNS/panel, estarán los comandos y el archivo puntuación. Lo primero que tenemos que hacer es presionar el archivo DNS. Nos saldrá este apartado y aquí le damos en cerrar. Una vez hecho eso, nos dirigimos a configuraciones, luego a general y por último a VPN. Y aquí nos tendría que salir el perfil para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, ponemos la clave de nuestro dispositivo, acá le damos en instalar y por último le damos en siguiente. Y listo, el DNS ya estaría instalado. Ahora para verificar que esté todo correcto, regresamos hacia atrás, volvemos a entrar en VPN y nos tendría que salir la opción de DNS activa, así como ven en pantalla. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás, luego entramos en accesibilidad, luego entramos en voice over, entramos en verbosidad y por último en puntuación. Si ustedes aquí tienen algún archivo anterior o de otro creador, los invito a que lo eliminen y que dejen solamente el que dejé en los comentarios fijados. Así no tienen ningún problema de saturación ni nada por el estilo. Acá le damos en insertar, nos saldrá este apartado y aquí buscamos el archivo
llamado Super Seed Soda FF. Lo presionamos. Acá esperamos unos segundos hasta que el archivo cargue, porque este archivo es un poco pesado. Una vez cargado, le damos donde dice grupo de puntuación activa y activamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta la opción de accesibilidad. Luego de eso, ingresamos a la opción de control por voz. Entramos donde dice comandos. Y aquí también, si ustedes tienen algún archivo ya instalado, lo que tienen que hacer es darle donde dice eliminar todos los comandos personalizados. Una vez eliminado todo, le damos donde dice insertar y aquí buscamos el archivo llamado comandos. Lo abrimos y listo. Ya la sensibilidad estaría 100% activada. Bueno, como ustedes instalaron el DNS que les acabo de dejar en los comentarios fijados, les dejará una aplicación como esta, que se llama Soda FF. Esta aplicación solamente es instalada mediante el DNS. Dentro de esta aplicación estará el archivo panel. Ahora, para probar la sensibilidad, ingresamos al Free Fire. Una vez dentro de Free Fire, entramos a entrenamiento. Una vez en entrenamiento, salimos del juego, entramos a la aplicación que se instaló mediante los DNS, activamos todas las opciones y volvemos al juego. Una vez dentro del juego, les recomiendo que esta sensibilidad ustedes la prueben dentro de entrenamiento también para controlar el dedo a la hora de levantar la mira, porque este método es disimulado, no es un aimbot 100% ni nada por el estilo, solamente son asistencias a la hora de levantar mira para generar una ayuda y por ende generar más porcentaje de disparos a la cabeza. Recuerda bien que este método funciona al 100% si ustedes saben levantar perfectamente la mira y no tienen ningún problema. Y bueno gente, como ven, esta sensibilidad es 100% funcional si ustedes levantan perfectamente la mira. Como le dije anteriormente, no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son mejoras táctiles y mejoras como potenciar la latencia de sus dispositivos, así tengan mejor respuesta táctil a la hora de jugar al Free Fire. Sin más nada que decirles, espero que les haya gustado este video, espero su apoyo con su hermoso me gusta, con comentarios positivos, así sigo trayendo actualizaciones de sensibilidades como estas. Sin más nada que decirles, nos vemos hasta la próxima.